Les voy a ser muy sincero a ustedes, yo las propiedades normalmente, siempre que me llama Casa 360 Camilo, tenemos una propiedad, tal dirección, siempre les pregunto, trate de preguntarle al propietario cómo se llama la unidad, porque no siempre las logro ubicar uno por direcciones. Verifico la unidad, normalmente salgo y verifico, tengo pues ya 5 años en esto, entonces estoy dentro de varios grupos de asesores inmobiliarios y grupos de estudios que finalmente yo voy a hacer que ustedes también los ingresen. A mí lo importante es que Casa 360 sea visible en Medellín y los asesores los conozcan ustedes también. Entonces, esos grupos me han servido para, uno, empezar a buscar información de inmuebles. Oiga, alguien ha vendido inmueble en tal lado, en tal unidad, en cuánto vendió, qué tenía ese apartamento o esa casa, y va uno sacando daticos. Los datos, les soy sincero, tienen vigencia de un año. O sea, es decir, si ustedes me preguntan, Camilo, hoy vendí el apartamento X, ese dato de ese apartamento, ese valor, tiene vigencia de un año. Si ustedes salieron a buscar en mercado y encontraron un inmueble que se vendía, ese dato, vigencia de un año. Ahora, si ustedes salen 6 meses después y todavía está vigente ese dato, vuelve y tiene vigencia de un año. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el avalúo como lo hace un evaluador. Obviamente esta estadística va a ser muy por encimita, no los voy a llevar al punto de que se vuelvan evaluadores, no, pero es una herramienta que les va a ayudar a sacar un dato estadístico mucho más certero a una CM normal que lo hacen los mismos propietarios, salen y buscan en la zona qué se está vendiendo, en cuánto se está vendiendo, entonces valor de venta sobre metros cuadrados y salga. El promedio y dicen, bueno, mi apartamento, de acuerdo a lo que vive en la zona, vale tanto. Y eso es un error, porque los propietarios no están teniendo en cuenta qué comodidades tienen las otras unidades, qué año de construcción tiene, muchos otros factores que hacen que los inmuebles valgan lo que realmente valen. Entonces, les digo que este ACM siempre lo he hecho buscando datos de ventas reales, buscando información de ofertas en el mercado, siempre y antes de ir a captar el inmueble. ¿Por qué? Porque hay propietarios que te dicen, mira, yo voy a pedir por mi apartamento, ejemplo, digamos, voy a pedir 100 millones y mi estadística me dice que ese apartamento no vale 100 sino 80, yo de entrada le voy a decir, mire, su apartamento no vale esto, por esta razón les voy a mostrar toda esa información que certifique o que demuestre que es inmueble. Esos 20 millones de más que le va a pedir a su inmueble lo van a sacar del mercado. Y muy posiblemente una venta que normalmente se puede estar demorando entre 4 o 6 meses, termine demorándose un año o más. Con el agravante que puede que nunca te lleguen clientes. ¿Por qué? Porque el cliente sabe de entrada, dice, no, está muy caro para comprarlo. Y van y buscan otros inmuebles que se acomoden a ese presupuesto y si estén dentro de ese valor de mercado. Y yo creo que ustedes lo han hecho, si han comprado propiedades, salen y dicen, quiero buscar apartamento en el poblado, y arrancan. Poblado, ven el edificio y está como bonito, pero está pidiendo como de más este señor, y lo descartan. Y así hasta que ustedes logran encontrar un apartamento que valor metro cuadrado sea acorde a ese presupuesto que ustedes tienen y a la idea de lo que debe valer ese inmueble. Y eso es para lo que realmente sirve esta estadística. Entonces, miren, no sé si alguien me quería preguntar algo antes de que yo empezara a hablar. Sí, Camilo Edison. Dime, Edison. Bueno, era una pregunta y un comentario. Una pregunta es que yo aquí veo que en un certificado de tradición dicen, eh, hablando aquí de la descripción del apartamento, en la torre tal, dice con un área de 53 metros cuadrados con coeficiente de 0.3%. ¿Sí? ¿A qué se refiere ese coeficiente de 0.3%? Ese coeficiente va a lo siguiente. Ustedes tienen por decir una urbanización, una sola torre, pero pues tiene unidad completa. El lote pueden ser 2.000 metros, ¿sí? Ese coeficiente es a lo que corresponde esos 53 metros cuadrados de apartamento sobre la propiedad común y lo que te corresponde a ti. Sobre esos coeficientes es que las administraciones, porque está por ley, cobran los valores de administración. Oiga, usted tiene un coeficiente de tanto, corresponde a sus operaciones matemáticas, no soy administrador de propiedad horizontal, no te lo podría decir, pero
Basados en esos coeficientes es que te cobran cuánto es tu administración. Y eso es lo que corresponde. Tú tienes un área privada versus el área común de esos 2.000 metros, donde están los otros 20, 30 apartamentos, y a ti te corresponde ese coeficiente sobre el total. Ahora, el ¿Qué se área puede? Dime. sí, el área que mencionan acá pues, es privada, porque no dicen si es construida o no, pero Resulta que posiblemente desde hace por ahí 5 años, el Estado sí obligó a los constructores a discriminar todas las áreas. ¿Por qué? Porque ellos te vendían área construida y uno pagaba el sí, área construida, pero uno solo puede vender el área privada. Yo no puedo vender el área construida porque los muros comunes no son míos. Lo que, digamos que coloquialmente se dice, el apartamento es suyo, ¿en qué proporción? Lo que usted puede barrer, o sea, lo que usted barre y puede trapear es suyo. De ahí, lo que no puede tocar es común. Es decir, ellos obligaron a los constructores a que especificaran muy bien cuál es el área construida, cuál es el área privada, y seguramente no en todos los certificados de tradición y libertad, ni en todas las escrituras, van a encontrar los datos de área privada y área construida. Por lo entiendo. pronto sé que todos los desarrollos nuevos de los últimos 4 años tienen las dos áreas. Si ustedes encuentran certificados más viejos que solo tienen un área, dicen área total construida, no hay nada que hacer. Tómenla como cierta, porque es que ustedes no pueden ir a conseguir un topógrafo para que vaya y tome el plano del apartamento y te diga, mire, el área privada es tanto. Básense en el único dato que tienen cierto y es lo que está en el certificado de tradición y en las escrituras. Y pare de contar, porque no hay más. Listo. Y eso, y lo vas a encontrar mucho, vas a encontrar en certificados, en la parte inicial del certificado, antes de la primera anotación, te va a decir la descripción de la unidad, la dirección, número de apartamento, el área. Y el área te la va a decir si es privada, si es construida, y si hay otra área por ahí, que a veces meten otro tipo de área cuando es casas o casalotes o propiedad en parcelación. Va a decir el área total, pero las van a tener. Si no la tiene, bases en la que usted le sirve, que es ¿cuál? La de la propiedad, la construida. Si no la tiene, pues perdón, si tiene la privada, perfecto. Si no la tiene, la construida. Y sobre ese dato van a empezar a trabajar. Ahora, les voy a mostrar esta estadística de Excel. Tiene aquí en el subrayado en azul los datos del inmueble que van a captar. Este Excel está diseñado para que los datos que ustedes ingresen ahí vayan alimentando el resto de la tabla. Entonces deben ser los datos reales de la propiedad. Por ejemplo, unidad, ustedes van a colocar el nombre de la unidad donde están captando o el nombre de la propiedad, el tipo, si está en qué tipo de inmuebles, aparta estudio, casa, parcelación. ¿Para qué? Para hacerse una idea de qué es lo que van a salir ustedes a buscar en ese mercado. RPH derecho, RPH es reglamento de propiedad horizontal, lo que está en una urbanización y qué reglamento, porque también se puede encontrar el edificio o la casa de 3 niveles. Y uno les pregunta, oiga, voy a vender mi apartamento, que es el segundo piso, y verifican los certificados o la escritura y solo te aparece el lote y una sola construcción. ¿Qué quiere decir? Que no han hecho ese englobo. Entonces es mucho más complicado. ¿Por qué razón? Porque el que va a vender te va a vender un derecho únicamente. Sobre el segundo piso no hicieron reglamento de propiedad horizontal, no han discriminado las áreas de cada uno de los inmuebles, y finalmente todos son dueños de todo en ese caso. Y están los derechos, que es cuando uno tiene una casa lote. Tiene su casa, su antejardín, su patio o el lote completo y hizo su construcción. El derecho es sobre todo la propiedad. Está el área de toda la propiedad y lo que construyó, si construyó. Y son dos tipos de información que van a tener que tener en cuenta, porque uno no puede comparar apartamentos en unidad con reglamento de propiedad horizontal con apartamentos que no están en reglamento de propiedad horizontal. ¿Y por qué se los digo? Porque ustedes van a salir a buscar en dónde, en internet, o van a hacer la consulta y van a salir a la zona a mirar teléfonos y hacer llamadas. Y si no encuentran esos datos, pues por lo menos un llama, oiga, ¿cuánto está vendiendo su inmueble? ¿Qué edificio es? Si te lo dicen muy bien, si es un asesor inmobiliario, le dices, mire, yo soy asesor inmobiliario, estoy haciendo un estudio de mercado, eh, quisiera saber cuánto o en qué unidad está. ¿Por qué? Porque sé que los asesores son muy reacios a dar información. Pero ustedes les dicen, mire, yo trabajo en tal empresa, estoy haciendo el avalúo de una propiedad, o estoy haciendo un estudio de mercado de X propiedad, y tu apartamento pues me parece que es comparable y quisiera saber dónde está, y van sacando datos.
Entonces, ahí es donde van a tener en cuenta si está en reglamento de propiedad horizontal o es un derecho. O sea, si es una casa, un casalote, si está en una parcelación, si está en una urbanización, ya cambies reglamento de propiedad horizontal. El barrio, pues, para información de ustedes. Y el barrio sí es esencial. ¿Por qué? Sobre todo, por ejemplo, en el poblado. En el poblado hay muchos barrios y hay personas que dicen, bueno, me van a entregar una propiedad en La Linde, por decir algo. Y salen a buscar en internet y miran el mercado y les aparece una propiedad muy parecida, pero ya no está en el barrio. Ya pasó de estar en La Linde a salir a Castropol. Están pegados, pero no es el mismo barrio. Aquí esa propiedad, como evaluador se los digo, para un avalúo no lo podría presentar. ¿Por qué? Porque no está en el barrio. Está en la misma comuna, sí, pero no está en el barrio. Entonces, cometo el error de pasarme de barrio, sacar información de otra propiedad, el valor metro cuadrado podría nunca darme un dato exacto, o la estadística nunca podría darme un valor aproximado del mercado. Y ya les voy a explicar por qué. En la parte final les voy a decir cuando los datos no son correctos o no hay una correlación de esos valores de mercado, la estadística te dice que salga y busque nuevamente mercado porque se aleja de lo que está pidiendo la resolución del Instituto de los 5 de Asia. Porque hay un margen y un coeficiente de variación que se debe respetar. Si sobrepasa ese coeficiente, los datos que uno ingresó no le sirven. Entonces, por eso les digo, tengan en cuenta el barrio y lo que vayan a buscar, que esté por lo menos en el mismo barrio o en la misma zona de influencia de ese edificio. El estrato, se los dije ahorita, es esencial tener en cuenta qué estrato es. El área privada, sí o sí, para poder hacer un buen estudio de mercado, deben conocer el área privada. Fecha de construcción, si la pueden tener, muy bien. ¿A qué me refiero yo con la fecha de construcción? Es que cuando uno tiene la oportunidad de tener datos de la misma unidad, se olvida uno de la fecha de construcción. Pero como no es el normal o el estándar, van a tener que preguntar cuántos años tiene la propiedad para saber si van a hacer un mercado con datos, o sea, es decir, voy a comparar manzanas con manzanas o manzanas con peras. Es así de sencillo. Sí, los años de la propiedad difieren bastante, hay que utilizar otro método estadístico para poder llegar a un valor de mercado para esa propiedad. Y el estado, pues el estado de conservación de la propiedad, ese no se los voy a explicar porque es ahondar un poquito más en temas estadísticos de avalúo. Entonces, ese por ahora no lo tengan en cuenta. Si llegado el caso lo tuviesen que usar, con todo gusto ya lo haríamos ya más a nivel personal y les explico cómo se hace. El hecho de que les explique esta tabla y este estudio de mercado no quiere decir que ustedes se vayan a convertir en evaluadores porque no es cierto, pero les va a dar muy buenas herramientas para poder saber los precios de cualquier inmueble. Mire, estamos si quieren, después de la parte sombreada en azul, está el estudio de mercado. ¿Qué van a ingresar ustedes ahí? Datos, los datos que ustedes quieren ingresar, de 1 hasta 20, 30, los que quieran. Entre más datos, mucho mejor. Lo que sí es cierto es que nunca puede haber menos de 3 datos, menos de 3 comparables. Porque si hay menos de 3 comparables, la estadística, la verdad, como diría cualquier evaluador, es una estadística amañada a mis necesidades. Entonces, traten siempre de buscar más datos o muy buenos datos. Inmobiliario y código, perdón, la unidad, de dónde sacaron los datos y lograron saber qué unidad era o qué edificio, anoten y de dónde sacaron los datos. Si es una inmobiliaria y les dio los datos, perfecto. Si lo sacaron de internet, pues coloquen el link de internet. Si llamaron un teléfono que había aviso en el balcón o en una ventana, anótenlo. ¿Por qué? Porque esos datos les van a servir como argumento cuando ustedes le tengan que explicar al propietario por qué le están sugiriendo un precio de mercado. Y esos son los datos que el propietario va a poder verificar. Sí o sí, ese es como la carta de presentación que usted le van a decir al propietario, yo no me estoy inventando los datos, puede corroborarlos y sacar un precio diferente al que podemos sugerirle, o sea, más alto, saben, de entrada nos va a sacar del mercado, pues van a quedar ustedes tranquilos. ¿Por qué? Porque hicieron un muy buen trabajo en ese estudio de mercado. Sigue en esta tablita tipo inmueble, pues van a colocar los datos al igual que en su apartamento. Al apartamento que ustedes van a captar lo vamos a llamar sujeto para que nos vayamos entendiendo.
y los que ustedes van a buscar los vamos a llamar comparables, ¿sí? Para que hagan esa diferenciación entre la propiedad que captan y los que están utilizando para comparar el mercado. Luego sigue área privada, ingresen los datos del área privada de cada uno de esos inmuebles que lograron conseguir para hacer el mercado, la oferta, el precio de venta y pues la fecha de construcción en caso tal de que lo requieran. Listo. Baja un poquito, Daniel, porfa. Pasamos a la clasificación de la información. Miren, la clasificación de la información es muy importante porque en la clasificación de la información es donde vamos a determinar los... Daniel, pregunta. ¿Tú estás en la diapositiva de clasificación por área? Sí, no. No importa, son 3 presentaciones idénticas, pero es que vi los años de construcción y yo ya sé que ahí no lo tenía para simplemente hacer la información. Ven, Sí, Camilo, listo. aprovecho que gracias a mi error nos toca devolvernos. Una pregunta con respecto a la fecha de construcción, no sé, es algo que me acaba de surgir. ¿Debe haber algún margen de diferencia con respecto a este original o no es relevante para el estudio? Sé que la antigüedad es importante, pero entonces, digamos, ¿cuáles serían los márgenes eh, tolerables? No, cero. Cero porque es que hay una tabla de entre las primeras tablas que se llama Pitti-Corbini. Normalmente se utiliza para construcciones que tienen, es decir, que tienen vida útil de 100 años o 70, depende si son estructurales o muros cargueros. Y ahí te va a dar el porcentaje de depreciación y cada año varía. Entonces, por eso es importante cada año, porque cada año que le quede de vida a mi propiedad, pues va a valer o más o menos. Entonces, eso también va a afectar el valor metro cuadrado. Esta primera, que era solo por clasificación por área, era teniendo en cuenta que ustedes lograran encontrar información de la misma unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es el mismo año de construcción, tiene las mismas comodidades como urbanización, es decir, lo tienen todo listo. Y pasa, les va a pasar mucho, que ustedes les van a entregar apartamentos que todavía hay salas de ventas. Entonces es genial porque en este caso, ustedes van a captar el inmueble y se van a encontrar 7, perdón, 10, 12, 13 avisos, inclusive en el mismo internet o en la sala de ventas. Y pueden sacar los datos de la sala de ventas y de los avisos que encuentren. Ya ustedes encontraron el mercado perfecto. ¿Por qué? Porque la misma unidad, no me importa que sean áreas diferentes, tengo los valores de cuánto están viendo cada uno de los propietarios y la unidad ya es el comparable perfecto. No tengo que buscar a alguien que se me parezca porque estoy comparando manzanas con manzanas. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el escenario ideal. Ahora, como yo sé que no es eso no es el ideal, nunca pasa el ideal, lo que uno quiere, siempre sucede es, no encontré nada en el mismo edificio, me tocó buscar en el barrio, en la zona, y me tocó salir a buscar inmuebles de otras fechas. ¿Por qué? Porque, pues, o los más parecidos, pero yo sé que no son del mismo año, entonces eso lo vamos a tener en cuenta y yo ahorita los voy a llevar a la última pestañita para que se den cuenta que la estadística está hecha. Solo que voy a explicar esta que es mucho más fácil de entender y después de que ustedes entiendan esta, pues la otra pestaña que está la clasificación por edad o por edad diaria va a ser mucho más fácil entenderla para no tenerles que colocar pues o darles más datos en este momento que los puedan confundir. Quedamos en clasificación de la información. Los datos de la pestañita donde dice número, unidad, inmobiliaria, tipo de inmueble y oferta son exactamente iguales, al igual que el área privada. ¿Qué cambia? La última pestaña que dice valor unitario. Ese valor unitario es lo que normalmente hace el propietario o hace cualquier persona que sale a hacer mercado sin conocimiento de una estadística un poquito más profesional. ¿Qué hacen? Precio de venta sobre metros cuadrados y para de contar. Y eso es lo que les está dando ese valor unitario. Valor metro cuadrado. ¿Sí? O sea, es 125, el ítem 1
Entonces, 125 millones dividido 63 metros cuadrados me da 1.984.000 valor metro cuadrado. ¿Sí? Ahí no, hasta ahí no hay ciencia. Ahí no ha sucedido absolutamente nada. Si quieres, pasemos a la siguiente etapa, que es el punto 3, el proceso de comparación y o homogenización de los datos. En esta etapa, ¿ustedes qué van a hacer? Ya se dieron cuenta que consiguieron inmuebles comparables en la zona, no tienen la misma área porque pues es imposible. Eh, ¿Qué hace la estadística en este caso? Ustedes van a tratar el apartamento de ustedes, o sea, el sujeto, es un apartamento de 60 metros cuadrados. Ustedes encontraron apartamentos de 65, de 70, de 50 metros cuadrados. ¿Qué van a hacer? Básicamente, van a hacer que el que mide 65 metros cuadrados lo van a llevar a que mida 60. Y el que mide 50 lo van a llevar a que mida 60. ¿Y cómo se van a dar cuenta de eso? Cómo cambia el valor metro cuadrado. Si quieres, devuélvete a tablas y factores. Hay estos estudios, esto es información que se ha recopilado durante mucho tiempo de textos, de evaluadores, estudios que han hecho y se han aprobado. Entonces está, por ejemplo, estas fórmulas de factor área privada. Dice que F es igual a SCC sobre SCS a la undécima. ¿Qué quiere decir? Mire, el factor por superficie construida, debo compararlo, o el que me va a homogeneizar ese dato es mi comparable sobre el área del comparable sobre el área del sujeto. Y le va a la undécima. Y me da una proporción más o menos acorde, y era lo que yo les decía, voy a llevar el apartamento de 65 metros a tener valor o asemejarse a ese apartamento de 60 metros. ¿Qué estoy haciendo? Homogenizando, haciéndolos todos iguales. ¿Iguales en qué sentido? Pues no los puedo hacer que todos midan 60 metros, pero el valor metro cuadrado sí me va a reflejar. Si quieres, pásate otra vez a clasificación por área y vamos a darle doble clic a donde dice factor área. En el ítem 1 no hay problema. Esa es exactamente la misma fórmula que les acabo de mostrar, pero pues ya en Excel. Y si ustedes se dan cuenta, listo, vuélveme a dejar la tabla 3, dale Enter. Miren, factor 1 es cuando yo tengo mi apartamento de 60 metros y lo voy a comparar con un apartamento de 60 metros. Estamos 1 o sea, iguales. Ahora, voy a comparar un apartamento si subes un poquito más la diapositiva, me va a mostrar el ítem 1, que es de 63, si no estoy mal, 63 sí, pero no me lo subas tanto. Lo que solo se ve el 63 y la parte de abajo. Listo. 63. ¿Qué estoy haciendo yo? Mire, valor metro cuadrado es 1.984, ¿sí? Si ese apartamento lo convirtiera yo a un apartamento de 60 metros cuadrados, ¿cuánto sería el valor metro cuadrado de ese inmueble? O sea, lo que estoy llevando es convirtiendo esos 3 metros cuadrados de más de ese apartamento en valor metro cuadrado. ¿Cómo? Sencillo. El factor área que me da es 1,004891. Datos. ¿Qué me está diciendo? Mire, ese inmueble no es igual a mí. O sea, tiene un poquito más de área y por eso ese valor metro cuadrado, si fuera el apartamento de 60 metros, valdría 1.993 metros cuadrados. ¿Hay diferencia? Sí, claro, hay casi de 9.000 pesos de diferencia metro cuadrado. Pero si yo estoy convirtiéndolo y volviéndolo igual al mío. Lo que pasa es que yo no puedo cambiarle el valor a ese apartamento. Por el apartamento estaban pidiendo 125 millones. Y decir, oiga, es que si el apartamento de 125 millones y 63 metros tuviese 60 metros, entonces debería costar 120. No, eso es una oferta y yo como tal no la puedo cambiar. Yo que estoy convirtiendo, estoy homogenizando el área que él tiene para volverla igual al mío y que ese valor metro cuadrado lo refleje. Por eso me dice, valor metro cuadrado, 1.993. Ya los volví iguales por lo menos en valores. Si quieres pasemos, esos datos de esa estadística que se hace factor área, se debe multiplicar factor área por valor unitario, que es lo que ustedes tenían arriba
precio dividido área. Y ahí ese valor unitario lo deben multiplicar después por factor área, lo que les da el valor homogeneizado. ¿Sí? Ese es un dato muy importante en este momento, porque ustedes ya tienen valores de mercado homogenizados. Ustedes ya están hablando de apartamentos todos de 60 metros comparables, ¿no? O los volvieron todos comparables o iguales al suyo, o al que están captando. Entonces, en ese orden de ideas, esos valores ya me sirven para trabajar una estadística. Si quieres, pasa a la siguiente pestaña, que es análisis de varianza. Y en el análisis de varianza hay algo que tienen que tener muy en cuenta. Los datos, donde aparece el número de datos, siempre, inicialmente, tengan los datos en orden, en ese consecutivos, 1, 2, 3 y sucesivamente. ¿Para qué? Para que ustedes cojan los valores homogenizados de la tabla anterior y los copien. Los copian y los peguen al valor homogenizado de esta tabla. Pero los copien solo datos. ¿Por qué razón? Porque el Excel muchas veces arrastra datos que tienen operaciones anteriores y les puede cambiar la información de la estadística. Si ustedes no hacen lo que está haciendo Daniel en este momento, posiblemente ustedes organicen los datos de menor a mayor y nunca queden ordenados. Pero ¿por qué tan raro? Tengo por ejemplo, los dos últimos valores, si se dan cuenta. Dice 2.171 y 2 millones abajo. Si Daniel organiza esos datos, organízalos si quieres, Daniel, colócale el filtro de menor a mayor, perdón. Si ustedes no lo tuviesen organizado o no hubiesen copiado como copió Daniel la información, el Excel les podría mostrar en este momento esos dos datos trocados. El del numeral quinto y el séptimo podrían estar primero el 7 y después el 5. ¿Por qué? Porque él arrastró datos adicionales de esas operaciones matemáticas que hace el Excel. Entonces, por eso les recomiendo copien los datos y peguen solo los números. O si quieren sentarse a transcribir los datos, igual, súper bien. Y no les va a cambiar la estadística. ¿Qué hacemos después de esto? De ese valor homogenizado. Vamos a llevar a una dispersión simple. ¿Qué es la dispersión simple? Vamos a buscar ese valor homogenizado, qué tan lejos está de la media o qué tan cerquita. Entonces, por eso les da valores negativos y positivos y les dice, mire, el último dato, por ejemplo, el 7, inclusive te dice, mire, este está en 104.000 pesos de distancia de la media. O sea, la media, ¿cuánto debe ser? Pues 104.000 pesos menos. Y sucesivamente los otros datos que están en negativo también te dicen, están por debajo de los 11.000 pesos, o sea, están a esa diferencia de la media. Ese proceso estadístico te sirve para llevar los datos nuevamente y elevarlos al cuadrado y poder tomar la información y hacerla una estadística un poquito más compleja con el tema de avalúos, para poder sacar una media, para poder mirar si hay una dispersión, qué tan lejos están los datos, cuáles son los datos que voy a descartar, porque definitivamente son datos que los metí entre la estadística, pero no me sirven para tenerlos en cuenta. Si quieres, pasa del análisis de la varianza nuevamente a la parte final, que ya es la estadística como tal, de los datos. Miren, esta tablita coge los datos que están en la tabla anterior, en el análisis de varianza. ¿Qué va a hacer la tabla? Simplemente va a sumar todos los datos, la información de los valores homogenizados, los va a sumar, va a decirme cuántos datos tengo en la tabla, me va a sacar la media, me va a decir cuál es la desviación estándar en promedio de esos datos, ¿sí? Pero, por ejemplo, para la resolución 620 del IGAC, si pueden ver a mano derecha de esa desviación estándar, hay un dato que se llama coeficiente de variación y está en verde. ¿Qué pasa? El coeficiente de variación para esa resolución dice que la estadística no debe ser superior, o ese número no debe ser superior al 7.5%. Inclusive, yo uso datos del 7.5 hacia abajo, o sea, 7.4. Si los datos dan por encima de ese valor, esa desviación o esa media no les sirve. No les sirve tomar ese valor para poder calcular un valor metro cuadrado. Entonces, en ese orden de ideas, si quieres, Daniel, por ejemplo, en la tabla anterior, la 3.1,
borra el dato número 7, borra completa la fila número 7. En este, sí, borra la fila 7, para que se den cuenta y miren en la tabla que sigue cómo cambia datos, los cambia. Ya eran 8, ahora me dejó 7. O sea, saben que la tablita no la van a tener que ustedes manipular. Simplemente meter los datos y ya les va a dar la información correcta. Ahora, si quieres, deshace el ejercicio para que me vuelvan a aparecer los datos. Perfecto. Miren, esta estadística me dice a mí que ese coeficiente de variación está en 3.09%. ¿Qué quiere decirme a mí? Que la media, esos 2.066.000 pesos, es el valor metro cuadrado de mi apartamento. ¿Por qué? Porque me estoy basando en la estadística y es un dato que está dentro de la norma, lo que pide hoy en día el Agustín Codazzi para los evaluadores y lo que nos exige la ley. Entonces ustedes pueden estar tranquilos que ese valor metro cuadrado es perfecto para ustedes. Ahora, hay otros datos más abajo que dicen mediana, moda, porcentaje de asimetría, y les voy a explicar muy por encimita. Cuando ustedes encuentren que la moda les da un dato, ¿qué quiere decir? Que hay más de un valor que se está repitiendo, ¿sí? Cuando hay más de un valor que se repite, ustedes pueden encontrar una tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Si esa moda está por encima de la media o por debajo de la media, ustedes podrán deducir si está por encima, oiga, hay una tendencia, ¿cuál? Alza, una tendencia alcista del mercado. ¿Qué quiere decir? Que yo podría tomar ese valor. ¿Por qué razón? Pero ya es criterio de evaluador. ¿Qué quiere decir? Que el mercado está en crecimiento, hay datos que se repiten y son constantes y el mercado tiende a crecer. Ahora, cuando esa moda está por debajo de la media, pues es un mercado que va a la baja. Y también como evaluador podríamos decidir, en el caso de ustedes, lo más sensato que pueden hacer es tomar el valor de la media. Y ustedes están ni en la parte de el mercado que va a la baja, ni está al alza, están en ese promedio. Y seguramente van a vender muy fácil y muy rápido. Ahora, para que se den cuenta que los datos y la tabla sí sirven y sí funcionan, si quieres, Daniel, súbete al punto 3, no, el 2, perdón. Y vamos a cambiarle cualquier valor de metro cuadrado o cualquier área. Si ustedes quieren, me dicen qué quieren que hagamos. Si cambiamos áreas o cambiamos la oferta, para que se den cuenta que la estadística sí les sirve. Por ejemplo, este apartamento, el número 1, de 125 millones 63 metros, si quieren, coloquen 160 millones de pesos. Listo, perfecto. Ya él automáticamente nos sacó el valor unitario, automáticamente homogenizó el valor metro cuadrado. ¿Qué hay que hacer? Copiar nuevamente los valores metro cuadrado y llevarlos a la tabla del análisis de varianza. ¿Qué hay que hacer antes de pegarlos? Organicen los datos en orden consecutivo del 1 al 8, que son los datos que tenemos de menor a mayor. Y ahora peguen la información, pero solo el dato, el número. Camilo, Señor, dime, Edison. bueno, se supone que aquí estamos comparando inmuebles pues, que sean lo más similares en estrato, número de Sí, habitaciones, antigüedad. correcto. Porque hay una cosa que a veces sale y es que yo le metí tanta plata en remodelaciones. Por Sí, ejemplo, ya les voy a apartamentos. explicar qué vamos a hacer ahí. Ya Sí. les explico qué pueden hacer ahí. Si quieres, baja un poquito, no sé si cambió. Si cambió, miren el coeficiente de variación, ¿qué pasó? Se fue al 8,29. ¿Qué les está diciendo? Miren, hay un dato que no les va a permitir sacar una media, un valor de mercado coherente. Les va a dar un valor más elevado. Ahí más o menos entendieron qué es lo que pasa. Se saltó el valor de la media y de acuerdo a la resolución, esa media no me sirve para decirle al propietario, oiga, su apartamento puede estar en un valor de 2.130.000 el metro cuadrado. Como pasa con muchos asesores que les dicen, o no sé si han escuchado, su apartamento puede valer entre 2 millones a 2.200.000. No, viejo, eso es carreta.
O valen los dos o valen los dos 200, porque miren esa diferencia de 200.000 pesos en metro cuadrado, lo que causó en esta estadística. Sacó, hizo que ya no funcionara y no sirviera. ¿Sí van entendiendo qué es lo que pasa? Ahora, hay otra tablita que está abajo, que dice tabla Chau-Bennett, les va a ayudar. No siempre les da el dato para sacar, no siempre les da el porcentaje mínimo o máximo para sacar un dato, pero ustedes lo pueden ir determinando y les va a ayudar mucho. Si nos devolvemos a tablas y factores, nosotros tenemos 8 datos y para 8 datos sube la parte de arriba, dice para 8 datos, la tabla de Chauvenet dice que son 1,86, la razón de qué tanto se puede desviar un dato. Si un dato está desviado más de ese porcentaje, me va a decir sáquelo. Si quieres, vuelve a la clasificación por área. Ya saben de dónde salieron ese número 1, el 1,860. Y nos va a decir, mire, el porcentaje mínimo, 1.800.000. ¿Hay datos inferiores a 1.800.000? No. Entonces, están todos dentro del rango, perfecto. Máximos, 2.466.000. ¿Hay datos mayores a 2.466.000? No. Y es lo que pasa con esta tabla. Podrían ustedes inclusive, Te corrijo, si quisieran, te corrijo. señor, El ¿sí hay? mínimo está en 1.800.000, uno verifica esto, no se encuentra ninguno, pero él dice Perfecto. precio máximo 2.400.000 y si hay uno que está por encima de esto, este Ok, dato. perfecto, el 1. Exactamente. Listo, supera ese dato. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Borren el dato, borrenlo completo. La estadística les dio, sí, les dio. Les dio un porcentaje, inclusive un coeficiente de variación mucho menor. Entre el coeficiente de variación sea más cercano a cero, quiere decir que el dato es casi que perfecto. O sea, están 100% seguros que ese es el valor del inmueble. ¿Y en qué les va a ayudar a ustedes eso? Si quieres, baja un poquito más. La misma tabla, yo la tengo lista para que ustedes no se tengan que desgastar. Desde que ustedes ingresaron en la parte azul del sujeto, el área, el año, el estrato y todo lo demás, si quieres baja, Daniel, no importa. Yo igual esta tabla se las voy a pasar para que ustedes puedan trabajar y a la hora de ir a captar un inmueble puedan sugerirle precios al propietario y con total confianza sepan que en eso sí se va a vender porque ese es el mercado que encontraron en la zona. Yo hago aquí una pequeña aclaración. De pronto ahorita vieron que yo hice un movimiento aquí en el factor de Chauvenet. Como se dan cuenta, como el mismo factor nos obligó, o bueno, nos sugirió eliminar uno de los datos de esta tabla, entonces obviamente ya pasamos de tener 8 datos a Al tener tener 100. solo 7 datos. Entonces uno se remonta nuevamente a esta tabla, se da cuenta que el factor, la razón de desviación es 1.8, no 1.86. Volvemos aquí, la cambiamos, yo ya lo había hecho, pues porque ya me sabía el factor, entonces lo cambié a 1.8 y si se dan cuenta, vuelven a cambiar el precio Los mínimo datos. y el precio máximo. Si nos damos cuenta, no hay ninguno que supere ni los mínimos ni los máximos, por ende, ya se puede considerar como información más confiable, de alguna Sin manera. embargo, puede pasar, qué pena, Daniel, puede pasar que también esos valores mínimos y máximos te digan que saques otro dato. ¿Por qué? Porque hay otro dato que esté posiblemente dentro de la media, pero si lo sacas, va a ser mucho mejor la información y con total confianza lo pueden sacar. Hay ocasiones que el factor de Chauvenet no te dice que saque los valores máximos y mínimos. No hay valores que uno diga, oiga, los puedo sacar. ¿Por qué? Porque todos están dentro de ese rango. ¿Qué debe ser? Oiga, busque otros comparables. Un comparable adicional. ¿Por qué? Porque puede haber falta de información. Y la otra, que es la más grave, es hacer un factores móviles, pero no se los coloqué acá y no se los voy a explicar todavía, porque tienen que coger dato por dato y empezar con 7 datos, con 6 datos, con 5 datos, con 4 datos y con 3 datos. A ver si me da la media. Pero pues, digamos que si lo quisieran hacer, podrían hacerlo, perdón la expresión, a lo salvaje. Van quitando datos, quiten datos, hasta que les den. Si se dan cuenta que quitando de esos 8 datos, dejando mínimo 3, nunca les da, el mercado que ustedes escogieron era un mercado que no les servía. Debieron salir a buscar otro mercado, más información de esa zona, para poder encontrar comparables que les sirvan, para poder hallar valores metro cuadrado coherentes y poder sugerir un precio valor metro cuadrado.
Entonces, como les decía al principio, miren que ya ese coeficiente de variación está dentro del rango aceptable y queda en verde. Cuando se sale del rango, de una vez nos va a quedar en rojo. ¿Qué nos dice la media en esa tablita? Nos dice, después de suma de datos media, 2.077.000 pesos, es 42.077.444, es el valor metro cuadrado de, de esa zona o de ese apartamento. Si ven abajo el punto 4 dice valor probable, dice valor metro cuadrado de área privada, ya me trajo la media y me la puso acá, y fuera de eso, donde dice avalúa área privada, él ya cogió el área que ustedes ingresaron al principio donde decía cuál era el sujeto y la multiplicó por esa media. Entonces ustedes ya pueden decir, mire, el apartamento es un apartamento de 124.600.000 pesos. ¿Qué le dice un propietario? Su apartamento es un apartamento de 125 millones. ¿Por qué? Pues uno lo redondea. Y ustedes nunca van a encontrar en publicaciones de finca raíz apartamento de 999.000, no, no, cero, o sea, siempre redondean números. Y esa es la sugerencia que yo les hago. Les va a ayudar muchísimo a encontrar esos valores de mercado. Ahora, cuando hablábamos al principio que yo les dije, ustedes no conocen el inmueble, pero van a preguntarle al propietario qué tiene, cuántos parqueaderos, cuántos cuartos útiles, cómo está distribuido, les va a servir para hallar el valor probable en esta parte de parquear y cuarto útil. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar, su apartamento es un apartamento con dos parqueaderos y un cuarto útil. Y ustedes encontraron comparables con un solo parqueadero o con tres parqueaderos, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir, es que ese apartamento que tiene tres parqueaderos, el valor metro cuadrado es más alto, por eso no me da la estadística, o a la inversa, yo tengo un apartamento con dos parqueaderos, los comparables solo tienen uno, y fuera de eso tengo un cuarto útil, entonces a mí no me cuadra el valor metro cuadrado porque me parece que mi apartamento está más costoso o el dueño está pidiendo de más, y no se dejen guiar por eso. Uno primero llega hasta la parte final para poder entender cuánto vale el apartamento, cuánto vale el parqueadero, cuánto vale el cuarto útil, y si el señor tiene otro cuarto útil y otro parqueadero, pues eso suma. Ustedes ya encontraron un valor de apartamento de 124 millones globales con parqueadero y cuarto útil, para contar. Si tiene parqueaderos adicionales, es donde vamos a empezar a darle esos valores adicionales y poder saber si el apartamento realmente vale 124 o vale 135 millones. Si quieres, Daniel, bueno, aquí en esta tablita está todo lo que corresponde a la parte residencial, al parqueadero del cuarto útil. Es esencial para poder sacar estos datos, saber cuánto mide el parqueadero y cuánto mide el útil y cuánto mide el apartamento. Si no tienen datos de área, difícilmente van a poder saber los valores exactos. Yo quisiera que bajaras un poquito más, les voy a explicar estas tres cuadritos porque tienen esos porcentajes y a qué corresponde cada uno. El que dice demanda baja, el que dice demanda media y demanda alta. Miren, la demanda baja, ¿qué quiere decir? Cuando usted va a una propiedad horizontal, un edificio, y se da cuenta que todos los propietarios tienen parqueadero y cuarto útil, difícilmente se encuentra uno propietarios tratando de comprar otro parqueadero. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una muy baja demanda porque todos tienen. Y nosotros como evaluadores normalmente, ya es a criterio de cada uno, uno asume si le quiere dar valores entre el 0 y el 30%, o más si quisiera. Pero digamos que el estándar, o lo que más o menos manejamos en el mercado, es un valor del 30% en una demanda baja. Demanda media, ¿qué quiere decir? Que no todos tienen parqueaderos, o no todos tienen cuarto útil, pero la gran mayoría tienen. Entonces uno asume valores del 50%. Y pasa en la demanda alta, no sé si les ha pasado cuando ven propiedades de interés social o interés prioritario, que son muy poquitos los parqueaderos que sacaron al mercado y el 90% de propietarios no tiene parqueadero. Hay una demanda alta porque sí o sí alguien está buscando un parqueadero, entonces le damos un porcentaje del 70%. ¿Por qué? Porque no saben que van a ser mucho más costosos a lo que realmente vale un parqueadero, pero pues la demanda es muy alta. Entonces, ese valor metro cuadrado que nos dé parqueadero, pues uno es consciente que va a ser más alto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas buscando
un parqueadero o un cuarto útil y hay muy poca oferta. Entonces, ya entendiendo más o menos esos tres cuadritos, vamos a ver el valor probable que podría tener un parqueadero y un cuarto útil. Lo que les decía al principio, hay que determinar y saber muy bien las áreas, sí o sí, para poder determinar valores. ¿A qué corresponde el área residencial? Corresponde al 100%, sí o sí, porque es el área habitable. Y los otros dos porcentajes corresponden al tipo de demanda que vimos, si es demanda baja, media o alta. Eso nos da un área homogenizada de que es el parqueadero, que es el cuarto útil, en proporción a ese 30%, o al 50% o al 70%, dependiendo como lo tengamos definido. El área de apartamento siempre va a ser 100%, ¿por qué? Porque es el área habitable y es lo que realmente hace que el valor o el inmueble tenga su valor. Sumamos esos datos de áreas homogenizadas y nos da un total. Ese total es el que vamos a ponderar. Ese 100%, esos 60 metros, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? El 100% del área son 64,152. 100% de área de apartamento, parqueadero y cuarto útil. Entonces, vamos a ver, 100% de 64,152 es el 100% de las áreas. ¿A cuánto equivale los 60 metros de mi apartamento? ¿Sí? Equivalen al 93%, es la ponderación. Y lo mismo sucede con el parqueadero y con el cuarto útil. Valor global es el valor que nos dio la estadística anterior, valor total del apartamento. ¿Sí? El avalúo del área privada. Ahora, usted va a discriminar es cuánto vale el apartamento, el parqueadero y el cuarto útil. Y en ese orden de ideas, el área ponderable es la que la van a multiplicar por el valor global. Y te va a decir, ya, su apartamento es de 124 millones, pero si usted no vende apartamento, no quiere vender ni parqueadero ni cuarto útil, pues lo puede vender perfectamente en 116 millones. ¿Por qué? Porque su parqueadero vale 7 millones, 200 algo, su cuarto útil 781.000 pesos. Y eso les da argumentos para cuando el propietario tiene un segundo cuarto útil, un segundo parqueadero, saber valores. Y decir, oiga, el señor tiene dos parqueaderos, entonces súmele a esos 124 millones, que es el valor global, otros 7 millones 200 algo, a ver cuánto da. Pues efectivamente va a decir, el señor tenía razón, estaba en un apartamento de 135 millones y no estaba salido del mercado. Porque ustedes inicialmente hicieron una estadística y dijeron, oiga, el señor está pidiendo 10 millones de pesos más y no me cuadra. Ahora ya les cuadra porque saben de dónde vienen los 10 millones, de otro parqueadero. Y así sucesivamente con muchas de las cosas que van a encontrar en los inmuebles que comparen. Ahora, para la pregunta que me hacía Isa, si quieres, Daniel, está la tabla de edad. ¿Y qué le recomiendo yo? Si quieres, sube a la parte inicial. Y miren, están los años de todos. Si quieres, baja un poquito, donde va la clasificación de la información. Fecha de construcción. ¿Qué le estoy sacando yo? A la fecha de construcción. El año actual menos el año de fecha de construcción me da el total de la edad. Y ese total de edad es el que se utiliza en una fórmula matemática que está en las tablas y factores. Está más adelantico en la tabla de proceso de comparación u homogenización. Bueno, aquí está el factor de edad, que este factor de edad con este porcentaje de 0.8 se utiliza sí o sí para reglamento de propiedad horizontal, para que lo tengan en cuenta. Ese 1.4 el que está elevado también. Se utiliza para RPH, que es lo que normalmente uno encuentra en inmuebles, o es lo que captamos normalmente. Cuando son inmuebles que no están en reglamento, estamos viendo las casas lotes y demás, hay que utilizar otra estadística un poquito más compleja porque hay que depreciar los ladrillos del inmueble, hay que mirar cuánto vale el lote, y así sucesivamente para mirar los ladrillos, que se supone son 100 años o 70, depende del tipo de construcción, cuál es la vida útil que le queda, cuál es el remanente y cuánto valdrían los ladrillos remanentes de acuerdo a la vida útil y restárselos al precio global del inmueble. En fin, eso es otra estadística, pero caso tal de que
la necesitasen y fuera totalmente necesaria para determinar un valor de una avalúo, pues con mucho gusto me llaman y les voy explicando a poquitos, pero no es lo que van a encontrar. Y normalmente pueden hacerlo con el factor área privada, que es el más básico, les va a ayudar bastante. Y normalmente nunca están muy lejos de esos valores que van a encontrar en los mercados. Si quieres, vuelve a colocar el de edad, bajemos para explicarles por encimita. El de edad que hacía, pues me determinaba cuántos años tenían, en el factor edad está incluida la fórmula matemática y hace exactamente la misma labor que el factor área. ¿Cuántos años eh, en comparación versus el mío están los otros inmuebles? Y trata de llevarlos a la misma cantidad de años que tienen. Ahora, para la pregunta de eso, para entrar a evaluar un inmueble remodelado, ¿qué hace uno? Existen factores de conservación y empiezan a determinar qué valor le da de conservación a cada inmueble y hay que depreciar y hay que hacer otra estadística un poquito más grande. ¿Qué les sugiero yo? La forma fácil. No de evaluador porque no lo hace así, la forma fácil en el mercado. ¿Qué puedes hacer? Tenés un inmueble de 20 años, el señor remodeló, y salís a comparar ese inmueble y te das cuenta que probablemente la remodelación que le hizo al inmueble no lo dejó en 0 años, pero uno dice, oiga, es un inmueble que podría perfectamente no tener los 20, sino unos 7, 10 años. Entonces yo ya voy a cambiar la edad del inmueble. La forma fácil para que les ayude a ustedes, vuelvo y les repito, ustedes no están haciendo un avalúo de manera profesional, están sacando un valor de mercado, están tratando de determinar los valores de mercado y les va a ayudar un poquito, esta estadística les va a ayudar un poquito más. Entonces, yo decirles, mire, si quieres subir un poquito a la tabla 1, Daniel, donde se encuentran, perdón, la tabla 2, qué pena, donde ustedes se encuentran en este caso, mire, el del numeral 3, la raya, es la inmobiliaria. Dice que es un inmueble de 1991, tiene 29 años, y el señor remodeló. Y ustedes no van a hacerle una estadística, no van a hacer un evalúo de forma profesional. Ustedes dicen, oiga, 29 años. Inclusive en la tabla y factores les coloqué el estado de conservación. Me dice, ese inmueble podría tener perfectamente 10 años, 15 años. ¿Qué hago yo? Pues cámbiale la fecha, 1991, esa vaina es del 2000. Pare de contar. 20 años. Ah, bueno. 15, pues colóquele 2005. ¿Y qué? Les va a facilitar la vida. Les va a mejorar el valor metro cuadrado de ese inmueble porque ustedes están considerando las reformas que le hicieron, muchas otras cosas. Es para hacer una estadística rápida y que no los obligue a salir a hacer un avalúo de forma técnica, no. Hacer un estudio de mercado mucho mejor que el que hace los demás asesores inmobiliarios. Y ese pues realmente les va a cambiar los años, va a diferir el valor metro cuadrado y ya les va a mejorar la estadística que puedan tener. Digamos que en ese caso, Camilo, ¿Sí? aquí, digamos, cuando el inmueble que yo estoy captando es el que mejoró porque tiene una remodelación, lo que hago es cambiar la fecha aquí para que me impacte en mi valor metro cuadrado, supongo. Tal cual, Entonces, totalmente de acuerdo. si son 10 años, ya no sé, digo yo, oiga, eso le mejoró 10 años de vida a la remodelación que tiene, entonces aquí lo dejo en 1997. Miren, les voy a Sí. poner un ejemplo, tal cual. Nosotros vendimos el año pasado una propiedad, la de Altos de Ayura, del señor León. Ok. Todavía estamos, era una casa bifamiliar. Yo hice por todo lado el estudio de mercado, esa casa no valía más de 250 millones ni a pan. Pues el señor la volvió a hacer, 400 millones de pesos la vendió. Y sí, los valía, pero tocaba hacer un estudio estadístico muy diferente, entrar a evaluar los años de las propiedades, entrar a mirar las reformas que había hecho. ¿Y cuál era la fácil? Vea, el señor tiene una propiedad de hace 25 años que perfectamente estaba a 0 kilómetros, 2 años de diferencia. Entonces, esos 400 millones que el señor la vendió, cuando uno saca esa casa, ese familiar y me dice, oiga, es que está pidiendo como si estuviera viviendo en el poblado, sí, no tenía nada que envidiarle un apartamento del poblado estrato 6 de esos apartaestudios. ¿Por qué? Porque la propiedad era igual o superior en acabados.
Entonces yo ya sabía que era una propiedad que perfectamente podía pedir esa plata. ¿Por qué razón? Por las reformas y mejoras que había hecho. No dejaba de ser de hace 20 años o 25, pero todo el trabajo que había hecho se vio reflejado en este cuadrito donde dice fecha de construcción. Pues ya no era del 97, cuando le daba a esa casa, 2015. Y sí, y empiezan a cuadrar valores de metro cuadrado y se ajustan más o menos a los valores metros cuadrados de las propiedades de ese año. ¿Por qué? Porque era impecable. Entonces, ese les va a ayudar. Si ustedes tienen que cambiar un dato, cambien la fecha a la propiedad de ustedes. Si está remodelada, mejórenle. Son 20 años, pero está remodelada, entonces ya no tiene 20, sino colóquele 5. Y eso ayuda muchísimo. Le vuelvo y le repito, no vayan a decirle al propietario, yo le estoy haciendo un avalúo, porque de entrada no es y no es legal. Ustedes no son avaluadores, pero ustedes sí les pueden decir, mire, yo sé que usted hizo una remodelación, hizo mejoras, eh, haga cuenta que su propiedad tiene 5 años y va a pasar de largo. El propietario le va a llorar por ese aspecto y dice, yo estoy comparando su propiedad con propiedades similares en años. ¿Por qué razón? Porque pues, usted la mejoró y la llevó a ese estado de conservación de, tan similar a, a otras propiedades del mismo año, de la misma fecha. Entonces, en ese orden de ideas, usted le puede sugerir, mire, los mejores precios de mercado que usted le puede dar a esa propiedad es esto, teniendo en cuenta su remodelación y todo lo demás. Pero de resto, entrar a saber el precio exacto, ahí sí, si el señor quiere, pague un avalúo. Pero mientras tanto, ustedes van a tener valores muy cercanos a lo que podría dar un avalúo. Entonces, ustedes pueden estar muy tranquilos cuando ofrezcan o le argumentan al propietario el por qué se sugiere un valor de venta. En las pestañitas que ven abajo, yo dejé clasificación por área, clasificación por edad y clasificación por edad diaria. ¿Por qué? Porque es que uno puede utilizar varios factores para homogeneizar una propiedad, que como las propiedades son tan diferentes en años, en tipo de construcción, en acabados, en áreas, uno homogeniza todo para llevarlo al perfecto, a que le parezca que sea casi igual a la propiedad que estoy vendiendo al sujeto. Pero pues normalmente uno utiliza dos o tres máximos, porque existe el riesgo de utilizar muchos factores. Cuando se utilizan muchos factores, los valores metros cuadrados terminan estando por el piso. Y realmente esto simplemente es mercado. Y el mercado siempre termina enseñándole a uno que la gente está dispuesta a pagar algo o X cantidad de precio por un inmueble en el mismo mercado, y el mismo mercado le dice a usted si quiere o no quiere pagar ese precio por el inmueble, y por eso uno se da cuenta que llevan X cantidad de inmuebles publicados y hay otros que duran 8 días y se ven. Entonces, básicamente esta estadística es para ayudarles a mejorar los estudios de mercado al momento de captación. ¿Por qué razón? Porque una de las grandes falencias, o lo que hace que ustedes no vendan, o ustedes no, en general los asesores inmobiliarios no vendan más rápido, con mayor frecuencia, y no le roten las propiedades, son los malos estudios de mercado y las malas sugerencias que le dan a los propietarios a la hora de fijar un precio. Si ustedes fijan un muy buen precio, tengan la plena seguridad de que ustedes todos los meses van a tener leads que estén preguntando por el inmueble. Por lo menos, si no se lo compraron, le generaron muchísimos leads donde ustedes van a salir a buscar propiedades para esa persona. Como ustedes hicieron un muy buen estudio de mercado, preguntaron muy bien al lead qué era lo que quería, qué era lo que estaba buscando, pues ustedes tienen ya un mercado. Ustedes dicen, oiga, yo le puedo ofrecer a este señor uno de estos inmuebles del mercado, pues me toca trabajar en colegaje, sí, llamar a otra inmobiliaria, mirar si tenemos convenios o no tenemos convenios, pero ya empezaron a conocer, haciendo estudios de mercado, la zona donde ustedes van a trabajar. Les va a ayudar muchísimo porque el día de mañana les vuelve a salir un apartamento en la misma unidad y ustedes con total certeza dicen, no, el inmueble vale tanto valor metro cuadrado y pueden estar seguros de que eso vale porque o ya lo vendieron o ya hicieron un muy buen estudio de mercado y les va a ayudar en su trabajo, no se van a desgastar. Es básicamente la idea de poder hacer. ¿Y por qué nos demoramos tanto haciendo como este ACM o este estudio de mercado? Igual si llegan a tener dudas, me pueden llamar con todo gusto y se los vuelvo a explicar con calma. Igual, aquí la invitación para todos es, hey, quizás tiene algún tipo de vocabulario muy técnico, tiene una estadística bastante, pues digamos, desarrollada,
pero digamos que siendo muy sincero y digamos un poco más pragmático, para ser sincero, pues la primera invitación es háganlo aquí por la clasificación por área, que es más sencillo, digámoslo así, o menos, como con menos variables a tener en cuenta. Y lo siguiente es, hey, lo único que hay que llenar es la parte de azul, toda la información aquí, muy completa, exceptuando el campo de estado, que fue lo que explicó al inicio de la charla Camilo. Y lo siguiente, hacer un muy buen estudio de mercado y colocar los datos eficientes. Lo demás, si se dan cuenta, está ya automatizado, entonces, bueno, automatizado no, formulado, entonces ya simplemente va a empezar a arrojar la estadística. Y el último paso que está pendiente por hacer es arreglar pues, los puntos críticos y la parte analítica de, pues, de cada uno de nosotros, que sería entrar a revisar esto, si el coeficiente de variación es razonable, si hay que borrar datos, entonces cambiar el factor de Chauvenet. Pero digamos que en general no es un, digamos, parece ser más robusto o parece tener más trabajo del que realmente hay que hacer, porque ya todo está formulado y es muy sencillo. Si No quieres, esperamos que lo tomen de primerazo, o sea, que lo capten de primerazo. Por eso, inclusive esto lo estamos grabando por si de alguna manera lo necesitan. Podríamos compartirles esto nuevamente para que vuelvan y revisen esta charla. Y pues obviamente ya Camilo quedó a disposición de ustedes. si quieres, antes de acabar de este, salir de este Excel, si quieres sube al análisis de varianza y en la parte donde dice inmobiliaria y valor UOMO hay dos pestañitas rojas. Yo les dejé dos notas. Dice ordenar datos de menor a mayor, filtro, no pegar, que son lo que no se le puede olvidar. Y copiar o escribir solo valores. ¿De dónde salen valor OMO? Pues ya saben de dónde salieron. Y en el dato inmobiliaria es nunca debe haber menos de 3 datos en esta tabla. Me falta otra pestañita diciéndoles, oiga, organicen del 1 consecutivamente inicialmente y después organicen los datos. eh, si quieres, yo después les coloco el datico, oiga, inicialmente que estén ordenados y después en el valor homogenizado coloquen los datos de menor a mayor. Pero el resto, el Excel les arroja todo lo que ustedes necesitan. No sé si tengan alguna duda en particular, para no Y alargar de Camilo, pronto más este ACM. no, primero que nada está muy, muy chévere la presentación y la Excel. Mira, una pregunta en la pestaña de edad, Sí, porque yo veo que en la mayoría de portales ponen, es un rango de años, no sí. ponen el año. Difícilmente uno puede calcular una edad, pero jueguensela, o sea, colóquenle los dos datos. O sea, dicen de mil, normalmente te dicen de 0 a 10 años. ¿Qué le calcula uno? Pues base por la media, no hay más que hacer. A no ser de que tú llames a averiguar cuántos años tiene. Y si tú has podido visitar otros inmuebles y decir, oiga, esas fotos me parecen una tal unidad, esa unidad tiene 5 años o 6 años, ya uno ya, cuando va conociendo las zonas, y uno ve fotos de balcones, ve fotos de cómo están distribuidas internamente, entonces ya estos acabados son de X constructor, y es tal edificio, ya uno sabe la fecha. Entonces, inicialmente, Perfecto. cuando uno está tan crudo en conocer el mercado de la zona, uno conoce muchas propiedades, uno dice, bueno, tenemos el dato más o menos cercano o acertado. Pero cuando van conociendo, a medida que van trabajando, van conociendo muchas propiedades, van conociendo los desarrollos inmobiliarios, lo que les decía, si es una revistica esa inmobiliaria que dan en el banco, que está en el supermercado, y empiezan a leer donde, en la zona donde ustedes trabajan, y ven los nombres de las propiedades, y dicen, propiedad de entrega septiembre del 2021. Ya ustedes saben que esa propiedad en el 2021, año cero, o sea, está nueva. Para de contar, o propiedades, ahí también hay reventas de desarrollos inmobiliarios, y te colocan reventa X unidad y te da la fecha de construcción. Entonces uno ya sabe, bueno, esta propiedad es de tal año y van metiendo ustedes sus datos históricos para poder tener el día de mañana en su cabeza o en su disco duro más o menos cuánto tienen los de edad de las propiedades y poder hacer una mejor estadística. Pero el resto, lo más Mira, básico, otra. vayan a la edad. Sí, Ahí yo de pronto le sumo a lo que dice Camilo y es, digamos que desde hace un tiempo hacia acá, digo yo desde hace 10 años hacia acá,
los proyectos o los edificios casi todos quedan plasmados en páginas web, casi todos. Entonces, digamos, si conocen el nombre de un proyecto, o sea, edificio tal, de pronto lo googlean y con suerte la constructora lo tiene como dentro de su hoja de vida de proyectos y también le puede estar diciendo a uno en qué año fue construido. Entonces, quizás podría servir. Ya cuando son más viejos de 10 años, pues sí, creo que sería bueno tomarlo como propone Camilo por la media o hacer el trabajo ya un poco más minucioso y desgastarse preguntándole al propietario. Ahora, si ustedes quieren, hay otra forma y es, mire, ustedes ingresen a Google, dice apartamento, urbanización tal en venta o venta apartamento, urbanización tal. Normalmente te aparecen en 1000 páginas y siempre termina saliendo un metro cuadrado y una que otra por ahí o la house. Y la house es de los que siempre tiene nombre la unidad, normalmente. Cuando ustedes entran a la publicación, no encuentran apartamento en venta en Chico Reservado o la unidad Cantapiedra, no te aparece el nombre. ¿Por qué? Porque evitan colocar nombres. Pero si le apareció el primer dato, créame que por lo general ese apartamento es de esa unidad. Siempre, siempre. Sí. ¿Por qué? Porque hay propietarios que venden de forma directa. Metro cuadrado es de los que casi nunca borra información. Entonces, uno, empiezan ustedes a conocer zonas comunes. Dos, empiezan a conocer distribución de apartamentos. Y cuando ustedes busquen en otras publicaciones y vean la misma piscina, el mismo arbolito, la misma fachada, es la misma unidad, o sea, es el mismo apartamento y pare de contar, me sirve como comparable. Entonces se vuelven muy detallistas a la hora de buscar información. Solo con las fotos van sabiendo si es o no es la misma unidad. Y les va a ayudar. Pero pues de entrada, al principio, no va a ser fácil y no va a tomar cualquier comparable. Cuando ya han tomado, ya han hecho este trabajo varias veces, y se escucha y solo trabajan en una zona, perfecto. Han encontrado información súper valiosa que les va a servir todos los días. Bueno, Camilo, otra cosita rápida. Es que, por ejemplo, si yo voy a hacer este análisis, que aquí se ve mucho menos que en toda Colombia, era igual, comparar un apartamento que está en un edificio, digamos, de 4 pisos sin ascensor versus uno que está en un conjunto, ¿esto se debe Mire, hacer así o solamente los más similares? no. ¿Qué es lo que pasa? Desde que usted escoge el dato, escoja comparables. ¿Qué les dije desde el principio? Mm, Mire que tiene la unidad. ¿No tiene ascensor? No coja entonces comparables con ascensor. De una ok. vez, no. Busque el que no tenga ascensor. ¿Que tiene canchita de fútbol? Perfecto. ¿Que el otro tiene piscina? Pues pucha, no todos son iguales. Pero lo esencial que puede determinarle el precio es el ascensor, el edificio. Si es cuarto piso, X o Y. Pero hay unidades donde una tiene piscina y la otra no, pero tiene cancha de fútbol y las condiciones de edificio son iguales. Son 5, 4, 5, 6 pisos, son muy similares todos, no tienen ascensor, perfecto, me sirve, porque esos apartamentos normalmente los valores metro cuadrado terminan siendo muy similares, así tengan la unidad lo que tenga. Que portería 24 horas, que circuito cerrado de televisión, que sauna, que turco, que sendero, a nadie le importa el sendero, a nadie le importa la piscina, a todos sí les interesa un ascensor para ir al cuarto piso y subir el mercado. Eso sí le va a decir a usted cuánto vale el apartamento. Usted puede mostrar, yo tengo un apartamento tercer piso sin ascensor, ingresa desde el segundo, remodelado perfecto. La unidad no tiene piscina, pero tiene zona verde, senderos, de todo. Ah, no tiene ascensor, chao. No tiene ascensor, chao. Zona verde sí, muy linda, pero necesito ascensor. Y entonces cuando empieza a comparar apartamentos sin ascensor, se da cuenta que casi todos tienen valor promedio de metro cuadrado muy similar. Error sería coger uno de un edificio de 5 pisos con ascensor y compararlo. Me va a sacar ese apartamento de la estadística, pero completamente. Me va a dar un valor metro cuadrado que realmente no tiene. Listo. Muchas gracias, Camilo. Con todo gusto, Edison.